Buenos días. Agradezco la invitación de Freud a ponernos en contacto con la obra de Winnicott en este aniversario de su fallecimiento. Lo que quería contarles parte de algo que vengo notando hace un tiempo, que es que textos que me producen mucha admiración y que me permiten conocer muchos más aspectos y profundizar esos aspectos de la obra de Winnicott, al mismo tiempo repiten un punto, que es no ampliar las consecuencias políticas de su obra. Esto me lleva a una reflexión más general, que es la siguiente. Es la pregunta de si las implicancias políticas de la obra de distintos autores importantes y autoras importantes en psicoanálisis no tienden a repetir la estrategia político-institucional que se han dado para poder llegar a existir y perseverar como obras dentro del campo psicoanalítico. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, se suele decir que Winnicott era una persona muy amable, interesado en lo lúdico, y por lo tanto pareciera, y en una primera lectura rápida de sus obras esto podría sentirse confirmado, que no está diciendo cosas muy fuertes o que resulten muy revolucionarias, sino que está hablando de cuestiones que tienen su importancia, pero que en todo caso son adyacentes a al corpus principal de teoría psicoanalítica que podría haber en distintas épocas, que vale la pena tomarlo en cuenta, que es un autor que aporta algunas cosas, sobre todo al análisis de niñez, pero que eventualmente sería algo así como satelital. Yo tengo la impresión de que Winnicott eligió deliberadamente usar lenguaje cotidiano, una escritura sencilla y aparentemente amable, para sobrevivir al clima institucional político con el que se encontró en la Inglaterra de su época, que estaba en plena guerra, no solamente mundial, Segunda Guerra Mundial, sino también la guerra entre Melanie Klein y Anna Freud en la Sociedad Psicoanalítica Británica. Entonces, creo que su estrategia político-institucional es una estrategia de yo no vengo a cuestionar a nadie, vengo a decir lo mío. Del psicoanálisis hegemónico podría decirse otro tanto, pero con otros contenidos, ¿no? El psicoanálisis hegemónico que conocemos actualmente, el lacanismo hegemónico. Parece ser más la estrategia del conquistador, eh, entendiendo por conquistador aquel que impone su punto de vista particular como un universal que dice lo que es, lo que fue y lo que será, o al menos lo que debería ser para que algo tenga dignidad de, en este caso, psicoanálisis, ¿no? Y por eso encontramos algunas narrativas en el lacanismo extremadamente épicas, ¿no? Donde hasta el momento en que llega a sernos revelada la palabra, se vivía en una especie de ignorancia extendida y a partir de ese momento donde la palabra es revelada, bueno, está la posibilidad de la conversión o quedar en una especie de limbo que no estamos seguros que mereciese ser llamado psicoanálisis, ¿no? Y ahí está ese limbo de los posfreudianos, ¿no? Siendo, por suerte, algo bastante contradictorio porque Lacan es quien manda a traducir por primera vez a Winnicott al francés. Y sin embargo, nunca termina de sacarlo del todo de ese limbo post-freudiano. Bueno, esta es una primera parte que quería comentarles en relación a política institucional y política en sentido amplio. Entonces me proponía lo siguiente. Me hice esta pregunta, ¿cuál entiendo yo que es la consecuencia, o cuáles son algunas de las consecuencias políticas de la obra de Winnicott, ¿no? Y pensaba que, así como en el psicoanálisis hegemónico actual se le da
un valor determinante a la estructura, ¿no? Que el nombre del padre esté o no esté inscripto está muy pleno de consecuencias para la vida de una persona. No podía pensar que eso, en la obra de Winnicott, ese valor está adjudicado a la crianza. O sea, es algo que no, que ocurre en momentos que sí son ubicables, ¿no? Siendo que la inscripción del nombre del padre no lo sería. Ubicable histórico y temporalmente, me refiero, ¿no? Y esa crianza que dura muchos años, y dónde ocurre, es aquello que tiene un valor y una consecuencia enorme en el destino y las posibilidades de las personas. Es por esto que si los barrios son o no son habitables, si es posible jugar con otros en la calle o no lo es, pasa a ser algo fundamental para saber cuáles son las posibilidades de desarrollo de una persona. Entonces, un barrio donde las personas, para decirlo en términos locales, tomen mate en la vereda y de algún modo indirectamente puedan estar cuidando a los chicos que juegan en la calle, o un barrio donde se piensa y se sienta que la calle es intransitable y que los chicos no podrían estar más que en la plaza muy vigilados por sus referentes adultos, tiene consecuencias muy distintas para el psiquismo y las posibilidades de los caminos de la subjetivación. Entonces, los procesos de gentrificación de los barrios, que son esos procesos por los cuales dejan de ser habitables, dejan de ser lugares de carnaval y pasan a ser lugares de consumo, por decirlo rápidamente. Y entonces van desapareciendo las personas que toman mate en la calle y van apareciendo negocios. Son procesos por los cuales las posibilidades de subjetivarse, que siempre en Winnicott necesitan centralmente de lo lúdico, van siendo castigadas. Y entonces, les comentaba entonces que en esos fenómenos de gentrificación, por los cuales van desapareciendo las distintas formas de habitar el espacio público y unificándose en modos de consumo, no importa tanto que haya negocios como cierto tipo particular de negocios, ¿no? Y en general, por ejemplo, van cambiando en esos barrios los códigos de construcción y se van pudiendo hacer edificios más altos, por lo que pasa a ser mucho negocio de demoler casas, ¿no? Eso también ocurre. Bueno, entonces, la idea es, por ejemplo, tener edificios que tengan un parque que sea habitable para los chicos, por ejemplo, en el mejor de los casos, pero no la calle y no el cruce con los vecinos. Entonces, en esos fenómenos, lo que puede verse muy rápidamente, o justamente lo que no se ve, es que puede haber tres, en general, mamás en la misma cuadra, criando con bastante dificultad y solas a sus bebés, y que no se junten o que no se conozcan, con el apoyo mutuo que podrían darse en esa situación, ¿no? Siendo que el puerperio y la crianza del primer hijo es algo tan desafiante y tan pesado, ¿no? Entonces, para poder pensar un poco en las consecuencias políticas de una obra como la de Winnicott, propongo que pensemos en cosas como esta, ¿no? Que directamente un psicoanálisis así queda conectado con eh, modos de cuestionar, los modos de crianza, los modos en que vivimos, los modos en que hacemos barrio. Y para ejemplificar algo de esto, pensé en leerles un fragmento de un libro de un teórico social que se llama James Scott, que tiene un libro que se llama Elogio del anarquismo, ¿no? Siendo que cuando hablamos de anarquismo lo que nos viene a la mente, si no hemos leído algo, es una especie así de descontrol y de rechazo de toda regla, cuando justamente el anarquismo lo que se propone es la democracia directa, es decir, mecanismos de participación comunitaria y grupales tales que permitan la construcción de las reglas que nos regulan lo máximo posible, en que sea posible eso, ¿no? Y entonces el capítulo 3 de este libro, que se llama La producción de seres humanos,
hay un fragmento 11, que se llama Juegos y Libertad de Acción, y cuenta lo siguiente. Dice, en el poco prometedor año de 1943, en Copenhague, el arquitecto de una cooperativa residencial de trabajadores danesa en Emdrup tuvo una nueva idea para una zona de juegos infantil. El arquitecto, un paisajista experto que ya había construido muchas zonas de juego convencionales, observó que la mayor parte de los niños sentían la tentación de renunciar a las limitadas posibilidades de los columpios, balancines, carruseles y toboganes, y preferían ir a buscar emoción en las calles, o se colaban en las obras o en los edificios vacíos, donde utilizaban los materiales que encontraban allí para propósitos que inventaban sobre la marcha. La idea del arquitecto consistía en diseñar una zona de obras sin mobiliario, con arena limpia, gravilla, madera, palas, clavos y herramientas, y dejar que los niños hicieran lo que quisieran. La zona de juegos se hizo inmediatamente popular. Y pese a que el lugar estaba abarrotado día tras día, las posibilidades eran tan inacabables y absorbentes que había muchas menos peleas y griterío que en la zona de juegos clásicas. Bueno, dice que esto llevó a la construcción de otras zonas de juego de este estilo, ¿no? Dice, debemos decir que esta zona de juegos tremendamente popular satisfacía las necesidades creativas de la mayor parte de los niños, aunque no satisfaciera en modo alguno los estándares de orden visual y de decoro que los custodios de este tipo de espacios urbanos esperaban. Se trataba de una victoria del orden funcional sobre el orden visual, es decir, se privilegió las posibilidades de hacer uso y de crear en esa zona de juegos que si quedaba muy linda o muy ordenada, ¿no? Y dice, la zona de juegos de aventuras, escribe Colin Ward, es una especie de parábola de la anarquía, una sociedad libre en miniatura, con las mismas tensiones y armonías siempre cambiantes, la misma diversidad y espontaneidad, el mismo aumento no obligado de la cooperación y de la liberación de las cualidades individuales y del sentido comunitario que yacen latentes, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que proponiéndonos este tipo de zonas de juegos, los chicos conviven en una especie de zona de paz y amor. No. Nos cuenta esto, ¿no? Nos dice, poco después de que The Yard, esta primera zona de juegos de la que hablaba, iniciara su andadura, aparecieron problemas. Una gran parte de la madera y muchas de las herramientas desaparecieron cuando, en la carrera por construir las barracas más grandes con la mayor rapidez posible, hubo quien las acaparó y escondió. Es decir, hay lugar para la cooperación y también hay lugar para la competencia, ¿no? Ambos fenómenos se dan. Las peleas estallaron y se organizaron asaltos para hacerse con las herramientas y el material. La zona de juegos quedó paralizada y parecía que los empleados adultos del parque tendrían que hacerse cargo y gestionar la zona de juegos, cosa que hasta ese momento no estaba ocurriendo, estaba a disposición. Pero después de apenas unos pocos días, muchos de los jóvenes que sabían dónde se encontraba oculto el material acaparado organizaron una expedición de rescate para recuperar los materiales, tras lo cual organizaron un sistema para compartir las herramientas y la madera. No solamente habían resuelto el problema práctico de asegurarse poder disponer del material que necesitaban, sino que, al hacerlo, crearon algo parecido a una nueva comunidad, ¿no? Entonces, en la misma práctica de resolución de los conflictos que tuvieron que ejercer, los chiques pudieron ir creando sistemas para compartir. Quería contarles algo más. El magnetismo de la zona de juegos de Emdrup, continúa diciendo James Scott, que visto en retrospectiva era evidente, emanaba tal vez del hecho de estar abierta a cualquier objetivo, de la creatividad y del entusiasmo de los niños que allí jugaban, ¿no? Estaba abierto a cualquier objetivo que partiera de la creatividad y el entusiasmo de los chicos. La zona de juegos estaba deliberadamente incompleta y su libertad era premeditada. Estaba concebida para ser completada por los impredecibles y cambiantes diseños de sus usuarios. Podría afirmarse que quienes concibieron esta zona de juegos hicieron gala de una radical modestia con relación a lo que ellos sabían sobre lo que pensaban los niños, qué inventarían, cómo trabajarían y cómo evolucionarían sus esperanzas y sus sueños. Más allá de la premisa de que los niños querían construir, basada en la observación de
de lo que de verdad interesaba a los niños y de que necesitaban la materia prima para hacerlo, la zona de juegos era libre y autónoma. La supervisión de los adultos era mínima. Es decir, hay una especie de prudencia intelectual de no suponer que sabemos también lo que los pibes necesitan, ¿no? Sí, que nos damos cuenta de algunas cosas, que necesitan ciertos espacios de libertad, que necesitan poder eh, tener la oportunidad de gestionar sus conflictos, que necesitan poder crear y que eso es con materiales muchas veces, ¿no? Pero de allí a qué va a pasar con todo eso, se propusieron no saberlo, estas personas que crearon este modo de parques infantiles. Y entonces James Scott continúa sacando algunas conclusiones de esto. Dice, casi cualquier institución humana puede ser evaluada según este mismo punto de vista. ¿Cuán abierta está a los propósitos y talentos de aquellos que la habitan? Esto me parece que nos toca a todas las personas, si pensamos instituciones en su sentido ampliado, ¿no? Tanto desde una institución de salud, donde sí podamos trabajar, como la institución familia, crianza y pareja, ¿no? De qué modos las habitamos, en qué sentidos nos permiten libertades y en qué sentido no. Aunque por supuesto que también nos estructuran y nos dan una forma, ¿no? Cosa no menor. Entonces dice Scott, solo hay un cierto número de cosas que se pueden hacer con un columpio o con un balancín. Y los niños ya las han explorado todas. En comparación, una obra sin objetivos preconcebidos ofrece un auténtico abanico de posibilidades. Dice, los dormitorios de distribución estándar y pintados todos del mismo color, con literas y pupitres fijados a la pared o al suelo, son estructuras cerradas que se resisten a que los escolares puedan dejar la huella de su imaginación y creatividad. Las habitaciones o apartamentos con particiones movibles, los muebles convertibles y los diferentes sistemas de colores y espacios que pueden ser utilizados para propósitos diversos están, en comparación, más abiertos a la inspiración de los usuarios. Acá pasa a otra rama de la arquitectura, ¿no? En algunos casos es posible diseñar con la idea de adaptarse a las elecciones de los usuarios. Dice, en una importante universidad se dejó deliberadamente una gran zona cubierta de hierba sin senderos que la cruzaran. Con el tiempo, los movimientos reales de miles de peatones trazaron los senderos que reflejaban lo que parecía ser necesario, y después fueron pavimentados. Este procedimiento es otra ilustración del adagio de Chuang Tzu, hacemos el camino al andar. La prueba de la flexibilidad la constituye el grado hasta el cual la actividad o la institución, su forma, sus propósitos y sus normas, puede ser modificada por los deseos de las personas que se dedican a ella o que la habitan. Bueno, para mí este fragmento de Scott muestra de un modo bastante directo, diría, y cuáles serían las implicancias de la obra de Winnicott, las implicancias políticas, si liberándola de su estrategia de supervivencia político-institucional dentro del psicoanálisis, les permitiéramos tomar vuelo, ¿no? Creo que es un buen ejemplo y me interesaba en este mes de Winnicott en Revista Freud compartir con ustedes esto. Muchas gracias.